Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Vamos en esta semana, ustedes ya lo saben, dedicada a palabras uruguayas, patrimonio inmaterial. Es una forma, una excusa que tuvimos, obviamente facilitada por el Día del Patrimonio, ¿no? Facilitada por el Día del Patrimonio, para poder reflexionar sobre algo que en general en este programa no se reflexiona, y yo creo que en general pues es una cuestión bastante abstracta, sobre el idioma, sobre el habla de los uruguayos, sobre las palabras uruguayas. En general, en La Máquina de Pensar hablamos de literatura, también podemos hablar de cine, hablamos de canciones, todas expresiones que usan el idioma, usan las palabras, pero en general las palabras lo que tienen es que son parecido al aire, digamos, ¿no? Uno respira y no está pendiente ni consciente de eso. En realidad estamos en general con la atención puesta más allá del aire, más allá de las palabras, entre otras cosas porque es para eso que la humanidad las ha desarrollado, ¿no? Culturalmente. Vamos a darle la bienvenida a Cristina Pípolo, profesora, coordinadora académica del Departamento de Idioma Español del Consejo de Formación en Educación, en la ANEP. Y ella es, ¿cómo andás, Cristina? Muy bien, Pablo. Gracias por la invitación. Ella es profesora egresada del IPA, obviamente. Bueno, es profesora de latín, historia de la lengua española, asistente en lengua y literatura en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En libros tiene, Español al Sur, que lo estuvimos viendo, le doy las gracias. Ahí, es una compiladora de esta publicación de la ANEP en torno a lo que es el idioma español. Cristina, ¿cómo es tu peripecia? ¿Cómo te interesaste por el idioma español? Porque uno en general invita acá, ¿no? Hace muchos años, Pablo. Hace muchos años. Mira, yo te digo una cosa que comentábamos con algunos colegas a propósito de estas jornadas que hacemos sobre estudios del lenguaje. Yo quise ser profesora de español cuando estaba en sexto de escuela. Es decir, que ya hace muchos años tuve profesores de español después en el liceo que me estimularon especialmente, y creo que tuve la duda de si iba a continuar con los estudios del lenguaje allá por el bachillerato, porque me sedujo también, me sedujeron los estudios jurídicos, pero después... jurídicos. Sí. No la literatura, digamos. No tanto la literatura, porque para mí español y literatura venían muy juntos en aquel momento. Correcto. Pero tuve aquella seducción circunstancial, porque en realidad cuando se estudia la norma, la gramática está muy cerca de lo jurídico también. Es decir, siempre son campos de estudio de las normas. Y pero me decidí por el trabajo docente y por los estudios del lenguaje. No me arrepiento porque ha sido una profesión muy grata. Muy grata. He trabajado en muchos lugares, he trabajado en muchos liceos. Todavía recuerdo los chiquilines que tuve desde que empecé a trabajar. Yo tengo unos 20 y pico de años de trabajo en la enseñanza secundaria, después en el IPA, en la Facultad de Humanidades. Y es una profesión difícil, todos sabemos que es una profesión sumamente compleja, trabajosa, pero que da un margen a la creatividad y es decir, que creo que no se consigue fácilmente en otras labores, ¿no? Yo creo que, digamos, se habla una y otra vez, casi como un lugar común, que las asignaturas básicas son idioma español, lengua, le decían allá en España, y matemáticas, para lo que es la escuela, para lo que es los primeros años del liceo, y en general tienen las dos la fama de ser las difíciles o áridas o más costosas. Creo que se reconoce en general que tanto español, o los estudios de lengua, como se quiera decir, o castellano para otros, y matemática, son las áreas de estudio claves en los ciclos primarios y secundarios. Sin embargo, hay que señalar, porque eso no se puede desconocer, el lugar que tienen los estudios del lenguaje en estos ciclos no es el que nosotros esperamos.
Tú sabes que, bueno, primaria tiene un ámbito de trabajo y de análisis que va mucho más de los estudios de español. Las materias que tiene que enseñar un maestro son muchas, las artes que tiene que enseñar un maestro son muchas, y el espacio para español en secundaria siempre ha sido objeto de debate, porque tenemos solamente 2 años de español. Eso es histórico en nuestro país. Se incorporó en estos últimos planes un 3er año con muy pocas horitas por semana, una clase prácticamente, 80 minutos por semana y nada más. Pero bueno, mientras que en otros países los estudios del lenguaje abarcan todo el ciclo secundario y aún áreas terciarias, en nuestro país seguimos todavía trabajando español en esos 2 primeros años, donde evidentemente lo que se logra con los estudiantes es interesante y es mucho para lo que hace el profesor, pero creo que no es suficiente. ¿Y hay una competencia con literatura? Con esto, ¿no? Y bueno, o porque digo, vos decís primero y segundo, después eso se cambia por literatura o no? ¿O no, no es que se cambie, literatura es una asignatura diferente. En la enseñanza secundaria, español se abre más que a los estudios literarios, al trabajo con textos de diversa naturaleza. Por eso es que no aparece enganchado, como puede pasar en España, por ejemplo, con la literatura. Es cierto que, digamos, los textos a los que se da prioridad siempre son los literarios, pero, te repito, en ese escaso lapso que tenemos en el ciclo secundario es muy difícil llevar a eso que se pretende, ¿verdad?, en los programas y en los planes, al dominio del lenguaje, al dominio de la expresión a través del lenguaje. La producción textual, por ejemplo, poder expresarse y comprender a través de las palabras, y sobre todo el tema de que las palabras no son el vehículo del pensamiento, sin básicamente. duda. Entonces digo, si vos no manejás bien las palabras, o si manejás pocas palabras, es mucho más fácil que tu pensamiento sea más pobre, ¿no? Se habla del dominio de las palabras, no sé, una vez leí, bueno, Mario Delgado Paraín lo dijo un par de veces, de una encuesta, no sé de dónde, una investigación, que hablaba de un empobrecimiento digamos, de los vocablos. Y yo leí una vez otro artículo donde se decía que, por ejemplo, hay modos, por ejemplo, era en concreto no el presente del subjuntivo, era otro tiempo en el modo subjuntivo que prácticamente está cayendo en desuso. Entonces, en la medida sí, algunos tiempos del subjuntivo, sí, pero eso es normal, Pablo. En la evolución de las lenguas hay corrimiento de las formas, hay formas de significar. Yo te decía porque en el sentido de que en el caso del modo subjuntivo, por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años, bueno, bastantes años, Carlos Liscano había escrito un artículo diciendo que menos mal que está la canción Que sea lo que sea de Jorge Drexler, porque y se llamaba Sea el disco, ¿no? O sea, que se use el presente de subjuntivo, porque si no, en general, no. En realidad hay tiempos que han decaído, pero no son precisamente el presente de subjuntivo, ¿verdad? Ese es más bien el futuro, aquel que se conserva en los registros jurídicos, ¿no? El que incurriere en tal, es decir, ese futuro desaparece, pero la desaparición de formas, la mutación de formas es propia de la evolución de las lenguas, no es algo condenable. Es decir, lo que nosotros tenemos que cuidar es que en la enseñanza de la lengua, por un lado, haya gente capacitada para hacerlo, y eso es mi ámbito de trabajo, el de la formación docente, ¿verdad? El de la formación de maestros y de profesores de español. Y por otro lado, que existan los tiempos necesarios para que se produzca ese trabajo reflexivo y ese trabajo sistemático con el lenguaje que se requiere con los chiquilines. Es decir, es muy difícil trabajar con adolescentes en un breve tiempo y lograr avances en estas cuestiones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso, obviamente estamos hablando de la enseñanza del idioma español, y esto no se da en el vacío, se da en un sistema, en una educación media que tiene sus particularidades, que atraviesa determinadas transiciones o crisis, y también se da en un momento cultural que también estamos en transición, que tenemos, por ejemplo, en la producción textual, todo el mundo dice que los gurises escriben cada vez menos, por ejemplo. Bueno, otros dicen que no, que escriben cada vez más, pero de distintas maneras. Es cierto que se lee menos, ¿no?
Vos sabés que se lee menos. Sí, bueno, se lee menos libros. Facebook capaz que están todo el día escribiendo y leyendo en Facebook, pero no... sí, pero quizás se lee de una manera menos atenta o se hace una lectura al barrer, ¿verdad? O una lectura muy selectiva de mensajes que muchas veces son reiterativos, redundantes, donde hay escasos contenidos simbólicos, por ejemplo, que es eso que nos da la literatura, el acceso permanente a esa clase de textos que solo creo que el docente puede administrar en los cursos, ¿no? Es decir, entrenar la sensibilidad es algo que no necesariamente se consigue con un mensaje de texto. Claro. Es cierto que se escribe mucho. Vos sí. Por el te cuento qué, digamos. No hablé del te cuento qué. Esa experiencia es muy interesante. Yo ya te dije. No me refería a los celulares, al mensaje de texto. Sí. Yo me sorprendo escribiendo mensajes cada vez más breves e incomprensibles, te puedo asegurar. Mi gente, cuando escribo mensajes de texto, dice que soy absolutamente ambigua, siempre me interpretan de otra manera. Bueno, pero eso es por esa necesidad de escribir rápido, ¿no? Creo que se escribe, sí es cierto que la tecnología ha traído prácticas de escritura nuevas, es cierto, pero escribir va más allá de los medios, ¿verdad? Se puede escribir con el punzón y la piedra, y se puede escribir con el teléfono celular, y se puede escribir en la hoja, y se puede escribir en la pared. El acto de escribir siempre supone entrenamiento, y supone voluntad, y supone enseñanza, fundamentalmente, ¿verdad? Y esa creo que es la tarea de la escuela. Digo escuela en el sentido amplio, ¿no? Claro. De la escuela, el liceo, la formación docente, la universidad, lo que sea. El acto de escribir requiere entrenamiento, requiere sistematización. Y eso es lo que se logra con la enseñanza sistemática. Y digamos, desde donde estás vos, que obviamente estás en formación docente, que tenés que en cursos de perfeccionamiento docente, digamos, que tienen que ver con, estás, digamos, bastante vinculada y cercana a lo que serían los docentes de idioma español. ¿Qué te cuentan ellos? Porque aquí han pasado por aquí distintas investigaciones que hablan de, por ejemplo, hace no tanto pasó un libro de Trilce que se llama La violencia está en los otros, coordinado por Gabriel Kaplun y Víctor Giorgi, y en parte de la investigación se hacía dramatizaciones, ¿no? Los profesores, ¿no? Hacían que se sentaran y representaran una clase, y lo que surgía de esas investigaciones era que había una gran dispersión de la atención, ¿no? Mientras apagan los teléfonos celulares, mientras no sé qué, no sé cuánto, como que ya se terminaba la clase. Ahora, pero ¿a vos qué te dicen? ¿Vos qué palpás? Bueno, yo trabajo con equipos docentes fuertes, ¿no? De gente especializada, con estudiantes muy vigorosos, que son todos esos muchachos que ingresan a la formación docente, que quieren ser maestros, que quieren ser profesores. Y yo te puedo asegurar que hay mucha esperanza en lo que se hace, y hay muchas ganas de hacer las cosas bien. Es decir, tenemos gente estudiosa, gente preparada, gente que después se enfrenta a la realidad de lo que son los liceos, de lo que son las escuelas, que siempre es una realidad difícil. Yo no creo demasiado en la decadencia de que se habla tan a menudo de la educación, ¿no? Yo creo que hay que quizás crear los espacios y crear las condiciones para que esos chiquilines que acceden a la enseñanza pública, privada, cualquier forma de enseñanza, estén en condiciones de recibir lo que se les quiere dar. Creo que hay cuestiones que atentan contra el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero no son cuestiones necesariamente que surjan del aula, ¿no? De la interacción entre el docente y el estudiante. Yo creo que hay condiciones externas que son las que hay que cuidar. Es decir, generalmente se atribuye, el fracaso escolar a lo que sucede en la clase. Se pide más compromiso a los docentes. Se habla mucho de que la juventud está desordenada. Bueno, eso se ha dicho siempre. De Sócrates en adelante los jóvenes siempre fueron malos y siempre estuvieron mal, ¿verdad? Pero eso en realidad, eso es la conducta general del muchacho joven, ¿verdad? Nosotros creo que necesitamos mejorar la sociedad para que la gente pueda entrar a una clase y estar tranquila, estar contenta con lo que se hace, pueda efectivamente enseñar, ¿no? Creo que lo que sucede, la educación en realidad sucede en el aula, es ese diálogo cara a cara entre el docente y el estudiante.
Y eso creo que se logra. Pero ¿no te parece que esas condiciones externas, mejorar la sociedad para que después mejore la educación, no es muy... porque una de las cosas que surgía ahí en ese estudio era que... y que tenía que ver con la institución del liceo, no de la enseñanza media, no de la UTU, el liceo es el punto de mira en este momento, ¿no? Y uno de los análisis era de que había perdido como institucionalidad sentido, en el sentido digo, no nos vamos a poner a hablar del libro, pero el libro básicamente decía que una de las puntas era que el liceo hasta la década del 70, 80 era preparatorio, para preparar a la universidad, a la entrada. Y a partir de los 80 hay un 60% de personas que ya no van a ir a la universidad, o sea, entran y no van a ir a la universidad. Sí, pero aquellos que... Yo no conozco el libro, no puedo opinar sobre el libro y sobre las conclusiones, pero... Sí, lo que yo te quería decir es que más allá de este tema, lo que decía era que los docentes atribuían a la familia, los gurises ya vienen de la familia o a la sociedad. La sociedad atribuye los padres, a los docentes. Los padres a los docentes y no sé qué, los directores a determinados docentes. Sí. Entonces, pero no era para criticar esas atribuciones, sino que decían que un análisis era que se había perdido el sentido de para qué era, entonces cada uno, digo que uno decía, solamente me limito a enseñar mi materia, o cuando hay problemas colaboro, esto no me corresponde, en fin, todas esas cosas que ocurren cuando un barco está sin gran timón. Hay que ver que esa educación a la que se hace referencia, es decir, la educación de antes, cuando la gente entraba al liceo y tenía un objetivo, era una educación para pocos también. Claro. Una educación altamente elitista. Sin duda. Quizás los que abandonan ahora sean los mismos que antes no entraban. Claro. ¿No? Entonces hay que considerar esas cosas también. Hay que considerar que la gente tiene intereses diversos, que las políticas educativas a veces no aciertan tampoco con lo que necesita ese joven, que por ejemplo quiere acceder a lo que esa sociedad le ofrece, pero que no está disponible. Sí, se lo muestran, pero no está disponible. Exactamente, entonces quizás hay que cambiar lo que se ofrece al muchacho. Quizás hay que enseñarle también otras cosas, quizás hay que indagar un poco en qué es lo que quieren, ¿no? Pero eso no es decir, si quiere trabajar, si quiere estudiar, si quiere hacer otra cosa. Estaba el tema del sentido de que el liceo, una cosa es que sea para preparar a la universidad, otra cosa que esté vinculado al trabajo. Planteaban que, por ejemplo, que la UTU es una institución que también tiene sus problemas, pero tiene el sentido hiper claro, digamos, todo el mundo sabe para dónde se va. Y en el liceo sí, habría que ver si todo el mundo egresa también. No sé. Ahí tendríamos que confrontar números, ¿verdad? Yo creo, y lo creo desde la formación docente y desde lo que enseñamos y a partir de cómo preparamos a los futuros profesores y maestros, que el enseñar tiene que ver con la vocación del conocimiento. Enseñar hay que enseñar y conocer hay que conocer, más allá de si la vida me lleva a un destino o a otro, más allá de si yo quiero ser odontólogo o si yo quiero ser arquitecto o si yo quiero ser simplemente alguien que cultiva su huerta. Conocer es necesario. Eso está claro. Sí, entonces, enseñar hay que enseñar. Tal vez haya que pensar menos en el para qué. Y voy en contra de lo que dicen muchos. Sí. Quizás haya que pensar menos en el para qué. Vos cuando escribís esta novela, por ejemplo, La huida inútil de Violetto Parson, cuando dedicaste tiempo de tu vida a escribir esto, ¿lo pensaste con un criterio utilitario? No, claro. Y yo escribo esto para venderlo la semana que viene. O escribo esto porque con esto voy a conseguir, la admiración de todos mis vecinos. Yo no estudio ni enseño con una finalidad necesariamente práctica. No quiere decir que lo práctico quede de lado, pero quiere decir que enseñar tiene que ver con el respeto a ese derecho que tiene la gente de conocer y ese derecho que tiene el estudiante de saber más, porque el que sabe, y en el caso nuestro, el que sabe más lenguaje, el que sabe más manejo de la lengua, el que aprende, como diría Borges, a paladear las palabras, es alguien que puede entender más, que puede pensar con mayor minuciosidad, que puede ser más libre en definitiva. Y tal vez es alguien que se quiere dedicar a las bellas artes, no alguien que quiere trabajar para vivir. O alguien que simplemente quiere, digamos, expresarse
a través de la escritura, ¿no? Que hay cientos de lugares y niveles en los cuales nos estamos obligados a expresarnos a través de la escritura y no siempre la gente lo hace con a cabalidad, digamos, ¿no? No creo que la educación tenga que tener siempre una finalidad práctica. Es decir, no tenemos por qué hacer el ciclo secundario para ir a trabajar. Claro. No quiere decir que no tengamos que trabajar. Ojo, la cultura del trabajo es algo que se tiene que enseñar en todos los niveles, porque eso nos dignifica como ciudadanos, como sociedad. Pero si yo tengo un muchacho, como he tenido tantas veces en los liceos públicos, con una exquisita sensibilidad para la literatura, ¿por qué le voy a decir esto no sirve para trabajar? Si tú te dedicas a las letras no vas a ganar nada. Enseñar tiene que ver con despertar potencialidades. La vida de cada uno después la decide cada uno, ¿verdad? Es cierto que la enseñanza y el Estado tiene que pensar en qué ofrece a sus ciudadanos. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que el docente esté sujeto necesariamente a los destinos utilitarios. El docente tiene que abrir la mente de sus estudiantes, tiene que provocar lo que esa conocida común nuestra que tenemos dijo una vez, que es la fiesta crítica que se despega en el aula. Muy bien, usted está hablando de Elisa Bloch, ¿no? Sí. Después de la pausa continuamos conversando con la profesora Cristina Pípolo sobre la enseñanza del idioma español en Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un resabio de gauchismo quedó a la orilla de los fogones. Casi en cualquier parte se ven aún una espuela rota, un lazo ramaleado, una lanza olvidada entre los varejones de una quincha. Y en toda guitarra, una milonga, la más humilde, la más piona, la galponera. La galponera, 10 milongas de fogón, de lo mismo vive a Montes y le niegan el galpón. La arrastró la montonera cuando el llano corcovió, y un yugo de orientales lanza, trabuco y facón. Capataz de sargento, de comandante el patrón, los piones de Melico salga de ahí, si era un primo, y han de huir una guitarra, y algún pardo trovador, la galponera patrulla, general de división. Como en la guerra, apeligrando vivió, entre guampas de franqueros y orquestada un redomón. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras riendo, recabindo canto. Ella moja mi fin, los ojos de su canción, ruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es milonga de fuego, que lo
lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Estamos escuchando La Galponera por Osiris Rodríguez Castillo. Estamos conversando con la profesora Cristina Pípolo. Ella es, aparte de profesora de idioma español, es también profesora de latín y de historia de la lengua española. Ayer estuvimos conversando con Magdalena Coll, que ella hace todo un análisis generalmente desde la historia, lo cual la lengua puede analizarse de distintas forma, ¿no? Hay distintas aproximaciones, ¿no? Desde distintas perspectivas. Es decir, los estudios históricos, los estudios de historia de las lenguas decayeron un poco en las últimas décadas, pero han adquirido vitalidad otra vez, ¿no? Bueno, el siglo XX, desde mediados del siglo XX más o menos, fueron los estudios sincrónicos los que protagonizaron los estudios del lenguaje, ¿verdad? Pero hay como una vuelta a los estudios históricos. Sincrónicos eran, digamos, analizar la estructura de la lengua en un momento, digamos, y no a lo largo. En un momento y no a lo largo, es decir, y no caer en los estudios de la evolución. Que eran del siglo XIX, más bien, ¿no? No, pero hubo un auge en el siglo XIX de analizar todo el historicismo, de dónde vienen las lenguas, del sánscrito, las lingüísticas comparadas, sí. Lo que pasa es que el siglo XIX descubrió el sánscrito, ¿no? Y a partir de ahí el parentesco entre las lenguas antiguas. Pensá que antes se creía que el latín era hijo del griego, pero a partir del descubrimiento de los textos sagrados de la India y del sánscrito se vio que en realidad son variaciones de una única lengua original o de algunas lenguas originales que son hipotéticas, ¿no? Es decir, esa realidad indoeuropea que se postula, pero que demuestra que estas lenguas son hermanas, ¿no? Con características Ayer estuvimos hablando con María Simón parecidas. Y ella planteaba, parece que antropológicamente lo comentó, de la posibilidad de que todos hubiera una sola lengua al comienzo. Bueno, si supiéramos cómo surge el hombre en el planeta, es decir, y dónde podríamos pensar cuántas, es decir, es difícil pensar en una única lengua, ¿no? Y me dio una idea medio religiosa esa. ¿Ah, sí? Y sí, claro. Porque también está como el mito de babélico, de Babel, ¿no? Claro, sí. Pero es decir, no podemos rastrear más allá de lo que tenemos documentado, ¿no? Se puede reconstruir. Tú sabes que se han hecho intentos de reconstrucción del indoeuropeo. También se han hecho intentos de reconstrucción de lenguas perdidas, en base a la comparación de lenguas modernas. Se puede reconstruir el latín, todo un periodo que no está documentado, a partir de la comparación de las lenguas neolatinas, ¿no? Si comparamos portugués, español, francés, italiano, podemos reconstruir ese largo periodo indocumentado que es el de la lengua que se hablaba. No sabemos cómo se hablaba el latín en realidad. Claro, no se sabe oralmente cómo se decía, están los textos, no sabemos cómo pronunciaban al leerlo. Tenemos esa reserva maravillosa de la literatura clásica, latina, ¿verdad? Y griega, ¿qué es lo que enseñamos en los cursos? La lengua de Cicerón, la lengua de Virgilio, que además de ser un solaz para los gustosos de la literatura, es también condición para estudiar español. Es decir, estudiamos latín para saber más español, ¿no? Para poder trascender en el tiempo y conocer las formas que han dado origen, a lo que hablamos actualmente, ¿no? Sabes que yo estudié el liceo allá en España y se estudiaba 2 años en el liceo de latín y 1 año de griego, cosa que yo discutía muchísimo, me parecía horrible, tuve que ir a... Sí, me imagino. Muchísimo, profesores particulares, no sé qué, y me acuerdo que la profesora me decía, no, pero esto es como jugar al ajedrez o como la matemática, te ensancha la mente, la forma de relación, de conexiones, todo el tema de las declinaciones, toda una serie de cosas. Sí. El latín es una bastante complejo, creo que el alemán, ¿no? También declina, hay sobrevivencias de declinación en distintas lenguas. Hubo universidades norteamericanas que pusieron en práctica cursos de latín para mejorar el rendimiento en matemática. Es decir, porque son lenguas altamente formalizadas, ¿verdad? Que en realidad que se describen desde una con procedimientos formalizados. Todas las lenguas son formalizables en definitiva, pero aprender lenguas siempre mejora el razonamiento, ¿no? Claro. No solo el latín.
Claro, sí, te amplía la visión. Bueno, ahí, bueno, Lisa Bloch, ya que estamos hablando de Lisa Bloch, ella plantea que, y no solo ella, que si vos sabés inglés y sabés francés o sabés español e inglés, no coinciden las dos lenguas, obviamente. Entonces, en tu cerebro se produce, bueno, determinadas conexiones que si no, no las tendrías. Claro. Me refiero para nombrar la realidad o para ver lo que pasa en la realidad afuera, digamos, o giros, ¿no? Vos sabés que los cursos de latín en el Uruguay surgieron en el ciclo secundario, ¿no? Con los comienzos de la universidad. ¿Pero se sigue estudiando latín? En la facultad se sigue estudiando. Y en el IPA, por favor, tenemos 2 años, de latín, No sabía. 2 años de gramática histórica, que son la continuación de los cursos de latín. Tenemos cursos de historia de la lengua, que ahora los proponemos como opcionales. Sí, y en Facultad de Humanidades, sí, dentro de la licenciatura en Letras existe la posibilidad de hacer 5 cursos de latín. 2 son obligatorios. 2 son obligatorios. Sí, tanto en el IPA como en facultad tenés 2 años de obligatorios de Sí, son 2 años. En facultad son 2 semestres, en realidad. Es un año, entonces. Y decime, y ¿cuál sería entonces? No, eso no requiere fundamentarlo, ahora eso está, digamos, ¿no? Vos decís que no me vas a preguntar para qué se enseña latín. Famosa para qué. Vos sabés que nunca un estudiante me preguntó eso, ¿no? Espero que siga así, ¿no? Que nadie me lo pregunte, porque en realidad hay una especie de confianza en la persona que va y empieza a hacer una carrera, especialmente el que empieza a hacer profesorado. Recibe lo que se le da y después como que queda atrapado, ¿no? Bueno, yo creo que casi cualquier carrera uno cree que le interesa y se embarca ahí, y después hay cosas que le gustan, cosas que más o menos, muchísimas, y al final hay una cuestión también de confianza, ¿no? Sí, claro. Verla, ¿no? Y en el caso del latín, ¿vos seguís dando clases de latín? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, yo no me despego de eso. Porque yo, a partir del momento en que empecé a trabajar en la coordinación de la carrera, tuve que dejar muchas horas de clase, ¿no? ¿De la carrera? ¿Qué carrera? De español. Español. Digamos, del departamento de español, perfecto, que abarca carreras como el profesorado de español, magisterio y otros profesorados, ¿no? Siempre, donde estén los cursos de lengua en formación docente, hay que coordinarlos. Hay que coordinarlos, exactamente, y trabajar con esa especie de red que hemos tendido en el país de profesores y de institutos y de centros, ¿no? Pero yo extrañé un poco en este trabajo, que es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque se trabaja con los colegas y uno descubre las cosas impresionantes que hacen los colegas, porque uno ve desde afuera al profesor, incluso al colega, y no sabe exactamente cómo trabaja, qué investiga, qué produce, pero con esta mirada abarcativa yo he descubierto a la gente que conozco desde hace décadas, la he descubierto de otra manera. Claro, pero yo sentí el impacto de dejar los cursos. Mantengo 2 cursos en el IPA, doy un curso de latín y uno de gramática histórica, y bueno, y en facultad me mantengo en los cursos, ¿no? El de lengua y literatura latinas. Y si te pidiera que recomendaras a un autor latino. Y Virgilio, sin duda, ¿no? Sin duda. La Eneida. Y bueno, no necesariamente. Borges hablaba, ¿no? en el prólogo de la Eneida, de aquella parábola de Leibniz, donde se le plantea cuáles serían los 100 ejemplares de una biblioteca perfecta. Y responde 100 Eneidas, ¿no? 100 Eneidas, casi nada. Muy bien, Cristina Pípolo, gracias por estar acá en la máquina de pensar. De alguna forma conversamos del idioma español y después nos fuimos a hablar al latín, lo cual no está nada mal. Bueno, gracias por estar acá. Gracias, Pablo. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com. Y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora en La Máquina de Pensar vamos a cambiar violentamente de ritmo, no sé si violentamente, para hablar de sillones. Vamos a hablar de una mueblería que vamos a poner con Jorge Pozzi ahí en 8 de octubre. Los sillones marchitos. Felipe Poleri, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Felipe Poleri, el último opus de Felipe Poleri se llama Los sillones marchitos y confirma lo que ya adelantamos acá en La Máquina de Pensar, bueno, o atrasado, lo dijimos la última vez, de que Felipe Poleri va virando lentamente hacia el humor. ¿Así? Te dijimos, digo, por lo menos yo he notado en el anterior, El pincel y el cuchillo, y en los sillones marchitos,
cada vez una presencia más importante del humor descacharrante. Así, bueno, me alegro mucho que la gente se divierta. No sé, puede ser, sí, humor negro, ¿te referís? Claro, sí, es humor negro, negrísimo, pero que le dan más respiro, capaz. No, es similar lo que venís escribiendo desde siempre, pero como que ya no tomándotelo tan en serio, o sino más sarcásticamente, no más ácidamente, ¿no? Puede ser, sí. Es decir, puede ser. Cierta agresividad que había y que hay obviamente en tu obra, ahora se va por el lado de así, casi, no voy a decir el chiste tablado porque estamos hablando mal, no, se va por el lado del humor, en concreto, el humor negrísimo. Yo sí tenía que comentar, una compañera acá de la radio me preguntó, bueno, vos lo leíste el libro, tenemos que preparar un programa, no sé qué, hay que vincularlo, y me hizo esa pregunta, si lo tuvieras que vincular con algo, y yo dije, si yo no marchito, si tuviera que vincular con algo, y así, sin dudar, dije, hay una película de la iglesia que se llama La Comunidad, que son un edificio de vecinos que están muy bien, en un momento todos, en determinado momento, se convierten en asesinos que quieren matar a una persona por muchísima plata. Y después le dije, es la comunidad, no sé qué, pero digo, no, me parece que hay otra. Viste que una cosa se engancha con la otra, ¿no? Y Delicatessen, donde hay todo un edificio donde hay gente que es caníbal, que se come. O sea, hay un carnicero abajo que se mandó una cosa que me comentaba un amigo es que el tema del edificio no es un tema que esté muy concurrido en la literatura uruguaya, cosa que yo no me había dado cuenta para nada. Como yo siempre viví en edificios, conozco. Entonces, sí, son... No, pero uno lee la contratapa ya y dice, describe esta y otras degradantes costumbres con una prosa furiosa y burlona, donde la sociedad de consumo y la lumpenburguesía son los blancos del negro. Poler y otra vez al ataque. Ya eso no pasaba en los otros libros. Claro. ¿No? O sea, hay una cuestión. Acá se trata de un edificio en Pocitos, por eso habla de la lumpenburguesía, en Pocitos, donde el protagonista es un portero suplente del portero oficial. Exacto. Y el otro protagonista es un negro. Es un escritor que está ahí en ese edificio viviendo de prestado. De prestado, ahí está. Yo lo que pasa es que si leyera, se lo leía a alguien los chistes, digamos, lo que a mí me resultó chiste, y y yo lloraba la risa, pero claro, no lo voy a leer porque digo, se pierde fuera de contexto, se pierde seguro. Totalmente. Me pasó que se lo leí a esta persona y no ni se le movió un... No, claro. Y yo lo que pasa también, ahí está el tema de que uno empieza a leer, y obviamente Felipe Boleri, y creo que es todo en serio, entonces me empecé a leer, de repente empiezan a pasar cosas extrañas. No, para mí, digo, es un proceso que se dio así naturalmente, ¿no? Yo no busqué para nada. Esta persona, por ejemplo, entra a trabajar el 12 de febrero y se encontró un trabajo apropiado, dice, ¿no? Que tengo una radio, la radio es del verdadero portero que hace la siesta de 2 a 6, mientras yo abro y cierro la puerta de la calle, una gran puerta de vidrio, y ayudo a cargar los bolsos y paquetes. O sea, ese es el oficio de lo que trabajo, ¿no? El 12 de febrero, después es un diario, una anotación del 13 de febrero, y de ahí pasamos al 11 de febrero. Sí. El 13 de febrero pasamos al 11 de febrero y dice, hoy me pagaron el primer sueldo. Y uno se imagina que tuvo un año este hombre, unos pocos pesos. Claro. No, vos sabés que, no sé, a veces el humor yo creo que agrega una cuota de involuntariamente, ¿no? De salvajismo, de que ya, y también de que algo es irremediable, que algo es así, y que solo cabe frente a eso reírse. La distancia de la risa. Sí, como capaz un poco el proceso está por ese lado, ¿no? La indignación da paso a la comprobación, y entonces, si esto es así... Es una cuestión como una reacción más humana, pero no deja de ser, digamos, igualmente crítica, ¿no? Pero claro.
con una, digamos, una cuestión más... Además vos tenés un sentido del humor muy negro también. Pero sí, pero las dos películas que yo nombré, La comunidad de la iglesia y Delicatessen, son de humor negrísimo. Obviamente Delicatessen son caníbales, o sea, el carnicero vende a los huéspedes, lo vende a las señoras de barrio, pero en las dos, bajo ese humor negro, hay una gran crítica feroz a la sociedad, ¿no? Sí. Yo pues sabes que me parece que capaz es por eso, ¿no? Es como decir, bueno, las cosas son así. Riámonos, porque no tienen visos de mejorar. Pero aquí ya no hay ni siquiera avisos de mejorar, es como a partir de esa visión, digamos, poética o literaria, se va desarrollando en ese edificio y si no sabemos hasta el final si el que está escribiendo es un idiota o es un ángel, ¿no? O sea, se está jugando con... Bueno, ¿quién escribe? Es siempre la pregunta, y ¿no? bueno, y después está el tema de quién escribe, porque hay un escritor que puede prestar su voz a ese idiota, ¿no? Pero si ese idiota es un ángel, hay un ángel que está por detrás del escritor que le está moviendo la mano diciendo, este boludo, no sé qué, no sé cuánto. Y al final del libro hay, son son cuatro secciones del libro, y al final están los expedientes, que es lo que hace este portero suplente, hace expedientes, ¿no? Claro. Que tienen el cobertizo. Siempre está hablando de los expedientes en los que está trabajando, y ahí aparecen los expedientes. Bueno, los expedientes, cuando yo lo leí, por eso digo, se ve que yo estaba en alguna forma, no sé, o entré muy en línea con este libro, empecé a llorar de la risa. Y después se lo mostraba a alguien y no le causaba tanta, pero yo lloraba de la risa. Los expedientes son dibujos de un niño, una niña. De una niña. De una niña que es muy chiquita. Seguro. Digamos, los dibujos que hacen los niños, que son alucinantes, ¿no? O sea, ya todos sabemos, si damos a un gurí de 5 años que haga un dibujo, hace un dibujo notable, ¿no? Y bueno, y esos dibujos de esa niña, abajo hay pequeñas cosas que dicen, por ejemplo, propietario del 603. O hay una mancha que está hermosa hecha y dice el negro del 101. Esos son los expedientes, ¿no? O por ejemplo hay uno que dice, ¿dónde es que está? Acá dice unas rayas de un gurí hecho por obviamente, y dice señor y señora Reyes, fotocarnet para el expediente en curso. Entonces, no sé, yo lo veía, o el negro del 101 nuevo, fotocarnet para su expediente, es una mancha negra. Es una mancha negra, pero está impresionante, digo, porque no... Son los dibujos de Eugenia. De Eugenia, la hija de Eduardo, el amigo, le mandamos Eduardo Aguirre. Pero igual a mí me causó muchísima gracia eso. La gente vos sabés que me comentó que se había reído. Y lo vinculé... Yo me río, es que yo me río, cuando escribo me río. Antes y ahora. ¿Ah, sí? Yo le veo la diversión, pero después cuando los demás lo leen, no generalmente. Vos decías que te pasaba eso con los anteriores libros también. Claro. Los más serios también, digamos, la exageración así negra y malditista aquella, también te causaba. Es que para mí no hay, ya te digo. ¿No ves la diferencia vos? No, pero la veo en los demás. Sí, yo creo que sí. La veo en los demás, en el pincel, los comentarios. en la película anterior, en el libro anterior, El pincel y el cuchillo, hay unos dibujos, hay unas pinturas que incluso yo pensé que eran hechas por cualquiera y era hecha por un gran pintor, ¿no? Sí. Pero también es un pintor que pintaba tipo infantil también, ¿no? En realidad que aparece hay una sola pero que a mí me impresionó. Claro, hay una sola así de Walsh, que es pero que es una fotocopia chiquitita, mucho no se ve, pero parece una... es un gran bueno, pero pintor. Comparado con lo de Eugenia, anda ahí también, digamos, ese mismo estilo, digamos, ¿no? Que uno dice, ¿esto está hecho en serio o no está hecho en broma? No, está hecho en broma. No, puede ser, sí. Bueno, bienvenido sea. Si me estoy volviendo humorístico, mejor. A mí me dio, incluso te digo, no solo para leerlo, obviamente estamos hablando es una novela, un relato largo, una novela corta, sino para volver a comenzar a leerlo, porque también hay esto que mencionamos, que bueno, quizás estamos descubriendo un poco lo que es el libro, pero bueno,
del tema de si es un idiota o es un ángel, esto lo dice en la contratapa también, ¿no? Claro. No estamos develando demasiado, pero una vez que sabemos cuál podría ser el sentido del libro, uno empieza a leerlo de nuevo y obviamente adquiere otra significación. Se habla constantemente de los ordenadores y los ordenadores, bueno, no vamos a decir quiénes son, pero tiene que ver. Y después hay escenas súper violentas, como no ocurría hace tiempo en tu literatura, muy ultra violentas, que tiene que ver, supongo yo, con visiones del tema de los concursos televisivos y el tema de claro. los reality show, Claro, quisiste encarar esa parte, me parece, ¿no? Sí. De la crueldad mediática llevada al extremo. Al extremo, sí. Digo, viste que nunca son cosas que vos... Bueno, voy a hablar de... Voy a buscar... Sí. Salió ese tema, digo, empecé a escribir cosas así y dije, claro, esto de alguna manera es... y está. Y ahí sí lo encarrilé. De alguna manera, pero digamos, aquí, en este edificio, ocurren cosas extraordinarias, ¿no? Que podemos contar, pero son y de unas crueldades infinitas en algunos momentos. Después hay mucho humor y incluso la parte de esas crueldades también está tratada con un humor terrible. Puede ser. Lo que pasa es que el personaje, el negro, por ejemplo, cuando cuenta, de hecho se está burlando. Que a veces no digo, uno es su instrumento de comunicación es la burla. Sí. Bueno, de hecho, el hombre cree que nuestros antepasados, nuestros héroes, eran casi toda una galería de serial killers, ¿no? Una cosa así, ¿no? Seguro. Bueno, no estamos lejos. Nuestros próceres, salvo Artigas, los que están en los billetes, que están con esas caras. Y hay una cosa, digo, eso fue de un sueño, eso de los billetes fue un sueño. Ah, fue un sueño. Soñé con esos billetes más grandes que tenían esos. Ah, son billetes como falsos o digo. No, son eran como más... billetes. La gente andaba con esos billetes. Y después, bueno, empezó son los que con los que le pagan al idiota, pobre. No, son los billetes que funcionan en curso en el libro. Porque aparte, surgieron de un sueño. Diferencia de otros libros, pero eso no te lo pregunto, no lo sé. En Los sillones marchitos, con este edificio, me parece que hay como un universo mucho más cerrado, ¿no? Hay como una gran historia que uno se la imagina y después hay como apuntes sobre esa historia. Hay que reimaginarla, digamos, el lector tiene... O sea, pero es un universo bastante cerrado en cuanto a que uno escribe, el otro, ¿no? Tiene que ver Laura con distintas cosas. Claro. Y en otros libros tuyos me parece como que había a veces más... Claro, acá lo que... Sí, hay una historia, hay más historia. O sea, hay más argumentos de alguna manera. Exactamente, sí. Una historia es como cerrada. Sí. Hay una cosa que a mí nunca me preocupó mucho, que es... Es lo que yo te decía, me daba la impresión. Sí, que en algunos momentos, en otros libros tuyos, había hasta derivas. En el argumento no, más bien era lo que el personaje iba viendo y de hecho, en otros libros tuyos al comienzo, estaba la idea como de, voy a romper la historia típica que se está contando, entonces la voy a partir en pedazos y un pedazo lo tiro, no lo cuento. Claro. Aquí hay como un universo cerrado que si se puede hacer eso que hice yo, no volver a leerlo y uno se da cuenta que pero esto cierra todo. Sí, es verdad. O sea, me está diciendo cosas que yo no me había dado cuenta. Un libro es eso, ¿no? Una cosa que uno hace y le parece que... Y en tu caso, cuando lo estabas haciendo, digo, ¿fue creciendo o te empezaste a imaginar ese mundo y a partir de ahí... No, la idea del suplente de portero es antigua. Ya tenía, eso es una cosa que se fue elaborando. Y después fueron surgiendo las otras cosas
también es un proceso de integrar, ¿no? Bueno, pero hay una cuestión de rompecabezas acá, digamos, de universos, Sí. digo, porque Sí. los que estudian Sí, para sí. verdugos tienen que ver con los que no sé qué, con los concursos Claro, de posiciones, sí, lo que- sí, o sea, sí, todo, sí. digamos, hay una Sí, cuestión que sin cierra, duda. digamos, ¿no? Sí, es mucho más argumental Exacto. y cierra mucho más en el sentido tradicional, si se quiere, por muy poco tradicional que sea mi Claro, libro, ¿no? digo, es decir, en el sentido tradicional de la historia, no así de la realización de cómo Claro. está contada la historia, ¿no? No. Porque el hecho de que estén en secciones y que haya diarios y que ese diario que lo escribe uno, después resulta que lo está escribiendo otro, y después resulta que lo está escribiendo otro, lo cual ya de por sí es necesario crear un universo para hacer eso, ¿no? Sí, que sea sí, cerrado, sí, ¿no? que cerrado. cierre, ¿no? Que Sí, cierre, sí, si sí, no, sí. esa Se fili- dispersaría. Exacto, esa filigrana se dispersa. Muy bien, Felipe Poleri, digo, me quedé con... Y hay un detalle para terminar nomás que por primera vez, bueno, eso creo que en otros libros anteriores tuyos hay, que hay como una especie de declaración de principios de Poleri. O sea, por primera vez vi una declaración, yo lo leí como una declaración de principios, y lo puedo leer, donde el escritor, que es el negro, que vive de prestado en ese edificio, dice así: soy ni más ni menos que un negro de mierda, un negro hijo de puta sin nada que parezca a un sentimiento positivo, edificante, sano, típicamente uruguayo. Sin embargo, a veces sospecho que hay algo elevado en mi bajísima y negra naturaleza. Es que siempre escribo el mismo libro, y si tuviera que declarar de qué se trata ese libro y este libro, me vería en la obvia necesidad de declarar que, obviamente, solo hay un tema que me interesa: la compasión. Sí. Gracias, Felipe Poleri, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, se termina la semana en La Máquina de Pensar. Continuamos la semana que viene, aquí el lunes a las 20 horas. Hasta lunes.